Tal amigos? El día de hoy, como se podrán dar cuenta, estoy aquí con uno de mis instrumentos. Entonces pues el video de hoy va a ser un poco diferente, ya que hoy voy a hablar sobre varios mitos que la gente piensa sobre nosotros los bajistas, y que pues hoy vamos a discutir un poco si estos son reales o no. Así que vamos a comenzar con uno de los mitos que yo más he escuchado que la gente menciona siempre. Es que el bajo es un instrumento que no se escucha para nada. Antes de aclarar esta cuestión, si tú eres una persona que lo único que escucha todos los días y no sale de esto Por eso no espero que el tiempo vuelva. o de esto, Cómame la misma taza contigo. entonces sí, amigo mío, déjame decirte que si no identificas el bajo es porque en primer lugar no hay bajo, y porque en segundo lugar en esas canciones no hay mucho que identificar. Pero bueno, si eres una persona que además de escuchar estas dos opciones que son muy válidas, escuchas más géneros en la música, pues vamos a discutir entonces un poco de por qué a lo mejor tú no logras apreciar el bajo. El bajo siempre está ahí, amigo. El bajo siempre va a estar acompañando una canción, o siempre va a estar haciendo algo en una canción. Algo te aseguro que si el bajo no estuviera en esa canción, o si el bajo se equivocara, porque mucha gente piensa que un bajista se puede equivocar y no pasa nada, no es así. Si el bajo se equivoca, créeme que lo vas a notar. Vas a saber que hay algo raro, que algo raro está pasando ahí, aunque a lo mejor tú no sepas qué es el bajo, pero si notaste algo raro y no sabes por qué, déjame decirte que seguramente el bajista se equivocó. El bajo sí es importante en una canción, depende mucho el género que estemos tocando. Y aquí voy a citar un ejemplo de una banda que a mí me gusta demasiado, y es My Chemical Romance. Citando un poco en el ejemplo de My Chemical Romance, a lo mejor nosotros no logramos identificar mucho el bajo en esas canciones, porque literalmente el bajo en casi todas las canciones de My Chemical Romance va dando la fundamental de la canción que estamos escuchando. Ahí lo que está haciendo el bajo es estar dando la fundamental de lo que toca la guitarra todo el tiempo. Y esa es una de las razones por las cuales a lo mejor nosotros no logramos identificar mucho lo que está haciendo el bajo, porque en sí el bajo está acompañando en este sentido ahora sí a lo que es la guitarra. En otros géneros, por ejemplo, entrando un poco ya más a lo que es el metal, a lo mejor tú no logras identificar mucho el bajo o lo que el bajo está haciendo, porque en estos géneros es muy común que al bajo se le mete mucha distorsión. Y a veces la distorsión que se le mete al bajo es tanta que el bajo literalmente termina sonando como si fuera otra guitarra eléctrica más. Aquí el bajo tiene mucha distorsión, y esta distorsión literalmente hace que el bajo suene como si fuera una guitarra más. Y muchos otros ejemplos así podemos encontrar dentro del género del metal. Por eso es que muchas veces, si nosotros escuchamos a lo mejor música como metal y no estamos acostumbrados a escuchar este tipo de música, sentimos que no está el bajo ahí, pero sí está realmente, solamente que tiene demasiada distorsión a veces, y por eso se escucha como si fuese realmente otra guitarra. Sin embargo, en serio, créanme cuando les digo que sí se diferencia también mucho de las guitarras del género. A mí uno de los géneros musicales que más me gustan es el rock alternativo o pop alternativo, cualquier cosa que tenga que ver justamente con derivado del género alternativo. ¿Y por qué? Porque últimamente el género alternativo, siempre en el género alternativo se le ha dado mucha preferencia al bajo. De hecho, en el alternativo eso es algo que como que el bajo siempre ha tenido mucha relevancia, pero últimamente se ha puesto mucho de moda que en el género alternativo el bajo sea lo que más relevancia tiene. Entonces, pues yo como bajista, obviamente, creo que es uno de los géneros en los que tú a lo mejor puedes escuchar un poco más el sonido del bajo. Entonces, a lo mejor tú no eres muy experimentado en cómo suena un bajo o cómo tendría que sonar un bajo en una canción, te recomiendo que escuches varias canciones de este género, y entonces tú vas a poder identificar un poco más cómo suena el bajo realmente. ¿Qué artistas principalmente yo te recomendaría a lo mejor?
Foster the People. Foster the People es un grupo que resalta mucho los bajos. MGMT también. 21 Pilots también es un grupo que resalta mucho los bajos. Arctic Monkeys, The Strokes. Un bajeo muy clásico de The Strokes es el siguiente. Entonces, si tú a lo mejor no sabes mucho cómo se identifica el sonido de un bajo, te recomiendo que a lo mejor cheques varias canciones de este estilo, Muse, por ejemplo, y te vas a ir familiarizando un poco más con el sonido del bajo. Pero bueno, el bajo sí se escucha, realmente no es un instrumento que vaya de sobra. Y amigos bajistas, muchas veces nosotros como bajistas queremos hacernos notar más y queremos meterle a las canciones como que muchos elementos. Es válido. De hecho, meterle varios elementos a veces hace que la canción tenga un poco más de sabor y que se escuche mucho mejor, pero hay que saber también hasta dónde. Duff McKagan, el bajista de Guns N' Roses, a muchos les gustará, a muchos otros no. El gusto se rompe en géneros. Decía que un bajista siempre tiene que saber las limitaciones que tiene. No, un bajista nunca tiene que saber dar más, sino tiene que saber dar lo que se necesita. Entonces, yo considero que un buen bajista tiene que saber qué va acorde a la canción que está tocando. Segundo mito que dicen mucho sobre el bajo, y es que las personas que a lo mejor ya tocan el bajo siempre tienen esta disputa entre decir que un buen bajista tiene que tocar el bajo con los dedos, y que literalmente si tú te ayudas de recursos como esta plumilla, entonces no eres un buen bajista. Es un mito, totalmente, obviamente es un mito, una cosa totalmente estúpida, perdón, pero un buen bajista tiene que saber dominar las dos técnicas. Tocar el bajo con los dedos y tocar el bajo con la plumilla. ¿Por qué? Algo importante cuando tú estás aprendiendo a tocar un instrumento y algo que te permite hacer la música. Cuando tú estudias música más a fondo te das cuenta que hay cosas que se tienen que hacer sí o sí. Pero la música es algo muy bonito de estudiar porque también es una área que te permite dejar tu personalidad impresa en lo que estás tocando. Eso es muy importante, que al momento de tú tocar una pieza, ya sea una pieza original o un cover, resaltes tu personalidad en lo que estás haciendo. A mí en lo personal me gusta mucho tocar el bajo con los dedos. Inclusive en canciones como Reptilia de The Strokes, que de hecho esa canción el bajista la toca con plumilla, y en sí, si tú quieres tocarla exactamente igual tendrías que tocarla con plumilla. A mí no me gusta cómo suena, siento que es un sonido muy apagado y a mí me gusta más el sabor que le da con los dedos. Entonces, eso es simplemente mi opinión, lo que a mí me gusta, pero es que hay ciertas canciones que a lo mejor por la velocidad, aunque claro, si tú las estudias día con día, en algún momento las vas a alcanzar a tocar con los dedos, pero de mientras, si una canción está muy rápida, una plumilla te puede ayudar perfectamente. Esa es una. El hecho de que tú tengas que ocuparte de la plumilla porque una canción esté muy rápida, que como yo te dije, si tú estudias día con día, eventualmente en algún momento vas a alcanzar a tocarla con los dedos también. Pero ¿cuál es la otra? Que hay canciones que simplemente no se escuchan igual si las tocas con los dedos o con la plumilla. Principalmente en géneros más pesados. Yo cuando toco thrash metal y géneros derivados, también me gusta mucho tocarlo con los dedos. Siento que esto te da un sonido también de cierta forma un poco más sucio al momento de echarle distorsión al bajo y con los dedos. Pero entrando a géneros pesados, pero no tanto, como por ejemplo, ¿qué género será? Como el hardcore, el post-hardcore, el metalcore, todo ese tipo de géneros, yo siento que el plumilleo le da una potencia que tus dedos no le van a dar por más fuerte que lo toques. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta mucho tocar ese tipo de canciones con plumilla para darle pues esa esencia justamente, ¿no? Si yo toco esta canción con los dedos sonaría algo así. Y si yo toco esa canción con la plumilla sonaría algo así. Por efectos de sonoridad,
yo considero que la plumilla va mucho mejor con esta canción. Así que considero que un buen bajista tendría que saber hacer las dos cosas, tocar con dedos y tocar con plumilla. Aparte de que si tú eres bajista, que a lo mejor no vas a tocar en una banda, sino que vas a hacer acompañamiento de algún cantante, de algún otro artista y lo que quieras, tienes que estar muy consciente que probablemente te van a pedir que toques con plumilla en algunas ocasiones. Y si tú les dices, es que no sé tocar con plumilla, pues ¿qué crees que van a hacer? Pues te van a echar, ¿no? O sea, no es como que esperen que un buen bajista les responda algo así. En un estudio de grabación es lo mismo. Normalmente cuando estás en un estudio de grabación, el ingeniero de audio prefiere que toques el bajo con plumilla para resaltar el sonido. Entonces, si tú igual dices lo mismo de que es que yo no sé tocar con plumilla, pues preferible, ¿no? Que domines las dos técnicas. Otro mito de el bajo. Aquí son dos mitos, pero los dos mitos creo que van en uno, entonces los voy a mencionar juntos. Es que dicen mucho que los que saben tocar guitarra ya por default saben tocar bajo, y que muchas veces los bajistas somos guitarristas frustrados que no pudimos tocar guitarra y que nos tuvimos que pasar un instrumento con menos cuerdas. Conozco a varios que sí tocan el bajo porque no pudieron tocar guitarra. Yo en lo personal también toco guitarra. Ahora la verdad es que sí no sé mucho de teoría en la guitarra. En el bajo sí se llama más teoría, en la guitarra no tanto. Pero pues compongo, al final de cuentas todo lo que yo compongo pues lo grabo yo solito. Entonces pues tengo que saber tocar guitarra, eléctrica, acústica, bajo y todas esas cosas. Sin embargo, sí, justamente por esa cuestión de que toco guitarra y aparte bajo, sé perfectamente que no es lo mismo, y sé que una persona que toca guitarra no por default va a saber tocar el bajo. Sí, a lo mejor tocas guitarra, entonces vas a tener un poco del conocimiento de cómo funciona el instrumento. Al final de cuentas, el bajo pues es derivado de la guitarra, es una modificación de la guitarra. Entonces sí, vas a saber cómo funciona un bajo, las notas pues son exactamente lo mismo. Sin embargo, no es como que realmente estás acostumbrado a pasarte a un instrumento en el que las cuerdas son más delgadas como la guitarra, a un instrumento en el que las cuerdas son más gruesas. Empezando por ahí, son muchas cuestiones. También la separación de los trastes. No es lo mismo la distancia entre trastes que hay en una guitarra que la distancia entre trastes que hay de un bajo. E inclusive la fuerza también en los dedos. Que bueno, normalmente una persona que piensa que por tocar guitarra ya puede tocar bajo, pues va a tocar el bajo con la plumilla siempre, ¿no? No va a ser como que una persona que a lo mejor se va a adentrar a tocar con los dedos. Sin embargo, en esta parte de la mano, en esta mano, perdón, también tienes que tener mucha fuerza para dar una correcta pisada de las cuerdas del bajo. Ahora, yo normalmente he visto que la gente que dice esto, que yo sé tocar guitarra y como sé tocar guitarra entonces me paso al bajo sin problemas y esto, sí, lo logran. Pero ¿cuál es el problema? Que normalmente no tienen creatividad al momento de escribir algo en el bajo, porque es que eso es algo que te permite el bajo, que el bajo te da mucha creatividad y una cierta libertad para meterle muchos elementos a una canción y hacer que la canción suene mejor. Voy a tocar una de mis canciones en bajo, pero no la voy a tocar como yo la grabé en el estudio. La voy a tocar como si hubiera pasado las notas de la guitarra a notas del bajo. Si saben qué canción es, déjenla en los comentarios. Así sería esa canción si yo lo único que hubiera hecho hubiera sido dar la fundamental de cada acorde de la guitarra. Ahora voy a tocar la canción como realmente es, como yo la grabé en el disco, y en primer lugar la toco con los dedos, no con plumilla. Y es así. Entonces, como se darán cuenta, realmente no estoy tocando otras notas, estoy tocando exactamente las mismas notas que toqué hace rato. Pero ¿qué estoy haciendo? Estoy jugando con el octavado, bueno, con las octavas más bien. Estoy jugando con las posiciones de quintas, o sea, estoy jugando con varios acordes que tú puedes meter aquí en el bajo, dando exactamente las mismas notas que estaba dando en la versión anterior, simplemente que en la versión anterior es simplemente dar la fundamental. Y es lo que yo he visto que mucha gente hace cuando se quiere pasar de la guitarra al bajo. Cree que
lo único que tiene que hacer es pasar literalmente el acorde a una sola cuerda, lo cual creo que es un error total porque le estás quitando toda como que ese espíritu que la canción podría tener. Ahora, yéndonos un poco a la cuestión de que los bajistas somos guitarristas frustrados que pues nunca pudimos tocar la guitarra. Yo no lo voy a explicar aquí con ningún ejemplo. De este lado les voy a estar poniendo un video que dice más que 1000 palabras. Si tú crees que este señor dijo, no pude tocar la guitarra, me voy a pasar al bajo y voy a hacer algo como esto, estás muy equivocado. Otro mito importante, y de hecho de este tema creo que sí me interesa mucho dejarlo en claro, es que el bajo siempre tiene que ir detrás de la guitarra. O sea, ¿cómo que detrás de la guitarra? Me refiero a que como que se tiene la idea de que el bajo nunca puede rebasar a lo que hace la guitarra, o que pueda sobresalir más, que la guitarra va a ser tu instrumento principal siempre. De cierta forma es cierto. Un bajista, como lo mencioné anteriormente, tiene que saber su limitación. Tú no puedes esperar que como bajista vas a empujar a la guitarra principal, por ejemplo, y la vas a sacar de la canción y tú te vas a llevar el crédito, porque no. El bajo y todos los instrumentos también, para todos mis amigos guitarras líderes que se creen estrellitas de rock y eso, aprendan que no. En la música todos tienen que trabajar como equipo para lograr algo bien hecho, porque cuando uno se cree estrellita y empieza a querer sobresalir más que los demás, es cuando la canción suena pero brutal, o sea, y brutal no en el buen sentido, me refiero a una caca total. Pero bueno, aquí hay varios ejemplos en los cuales un bajo sí ha llegado a sobresalir más que la guitarra, pero de cierta forma regresa, ¿saben? O sea, es como que salgo pero regreso porque sé que tengo que estar en un cierto nivel de estabilidad, del cual no me puedo ir más allá, porque si lo hago descontrolo la canción, pero totalmente. Eso no significa que el bajo no tenga la libertad entonces de hacer cosas impresionantes, como lo que les puse anteriormente con el bajista de Red Hot Chili Peppers. Entonces, pues, si creen que la guitarra eléctrica es la única que puede hacer solos de guitarra y dejarlos plasmados en una canción, pues déjenme decirles que no. Este solo de guitarra de bajo, por ejemplo, que ni siquiera es como tal un solo de bajo, pero sí es un riff algo complicado, entre comillas, de tocar. A lo mejor no es el riff más complicado, pero sí que es un riff icónico, que aparte de todo es un riff que nos dejó legado, porque desde que tú lo escuchas sabes qué canción es o sabes perfectamente de qué banda es. Otro riff de bajo un poco ya más complejo, y que de hecho este sí es ya como tal un solo de bajo, y que de hecho me gusta demasiado este solo de bajo. Es el claro ejemplo de cómo un bajo también puede tener un solo en una canción y no necesariamente solo la guitarra puede ir haciendo cosas impresionantes. De hecho, este ejemplo me gusta mucho porque el bajo siempre va acompañando, es un solo de bajo y un solo de guitarra, que entre ellos siempre se van acompañando y haciendo uno solo. Entonces, si tú al momento de tocar esta canción te equivocas tú como bajista o él como guitarrista, lo sacas completamente. Si el bajo se equivoca, sacas al de la guitarra y simplemente ya no puede continuar la canción y viceversa. Entonces, este es uno de los mitos de los cuales más me gusta hablar, porque me gusta dejar en claro esa parte de que si bien no es cierto que el bajo únicamente se tiene que limitar a copiar las cosas que hace la guitarra, ¿no? El bajo puede tener muchas libertades de ir metiendo ciertas cosas. También es cierto que un bajista tiene que saber cuándo se está saliendo como de ese límite que tiene y saber regresar. O sea,
poder darse a lo mejor la libertad de salirse un poco del rango, pero siempre saber regresar a la canción y hacer que no se pierda del todo esa tonalidad y esa esencia que se está haciendo en la canción. A mí una de las canciones que me gusta mucho tocar en el bajo, y es que es una canción muy sencilla de tocar, es Hotel California, pero es una canción que me gusta tocar demasiado porque es una canción que te da una libertad extrema, pero en serio una libertad extrema de que tú improvises muchas cosas. Y aparte siento que es una canción que a ti te sirve también como bajista para ponerte de prueba qué tan bueno eres improvisando y aparte qué tan bueno eres sabiendo ponerte tus límites y haciendo que la canción no pierda del todo su esencia. El bajeo de esa canción es un poco así. Más o menos es así, pero como les dije, pueden meter muchas cosas mientras están haciendo ese círculo de acordes. Entonces por eso es que realmente es una canción que me gusta demasiado tocar.